El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Hoy vamos a estudiar el tema ¿qué hacer cuando tengo una necesidad? Vamos a hacer un alto al estudio de Corintios y vamos a ver este tema. Y yo le hago una pregunta: ¿qué hace usted cuando tiene una necesidad? Ya. Si se enferma, ¿qué hace? Primero, ¿corre al médico? Si tiene una deuda y no la puede pagar, ¿qué hace primero? ¿Va a pedirle a los chulqueros? A veces eso es lo primero que mucha gente hace, ¿verdad? Si tiene un problema en la familia, si tiene un problema con sus hijos, saca el látigo y le da con la correa. Eso es lo primero que debe hacer. ¿Qué debe hacer un cristiano cuando está pasando por una necesidad? Cuando el matrimonio está en crisis, su esposo está terrible, su esposa no quiere entender, los hijos están por un mal rumbo. ¿Qué hace usted cuando pasa por momentos de angustia? ¿Cuántos de ustedes se han desvelado en la madrugada y no podemos dormir? ¿Le ha pasado alguna vez eso? ¿Sí le ha pasado? Yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado. ¿Qué hacemos ahí? Estamos dando vueltas en el pensamiento, cosas en la cabeza que nos dan vueltas. ¿Nos dedicamos a hacer eso? ¿O se levanta y ora? ¿Qué hace? ¿Se desespera? ¿Quiere tomar una pastillita? No tome esas pastillas, ¿eh? Esas pastillas le hacen peor. Dicen que esas pastillas son drogas. Y nosotros deberíamos evitar lo más que podamos ese tipo de pastillas que son para dormir. ¿Qué hacemos cuando pasamos por angustia, abatimiento, por un sinnúmero de problemas? Vamos a ver qué nos aconseja Dios de qué debemos hacer. Abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Veamos lo que dice. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros no debemos estar afanosos, afanados. ¿Qué otro sinónimo hay de esa palabra? No debemos estar preocupados. No debemos estar desesperados. No debemos caer en esa trampa del diablo. A veces la situación económica nos desespera, en especial si tenemos una deuda, ¿verdad? Y nos acostamos pensando, ¿y ahora con qué voy a pagar? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. No estés afanoso, no estés preocupado, no te desesperes, sino en ese momento pídele a Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. En lugar de estar pensando, levántate, siéntate, dile: Señor, no puedo dormir, tengo esta preocupación, pero tú eres mi Dios, tú eres mi amparo, tú eres mi refugio, tú eres mi torre fuerte, tú eres mi pronto auxilio, tú vas a hacer un milagro, Señor. Dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. No solo orar, sino que rogar, insistir, y de ahí dar gracias a Dios. Es lo que debemos hacer, hermano. Y no desesperarnos, porque Dios va a actuar. Amén. La semana pasada yo pasé una situación. Yo les he contado en otras ocasiones que mi mami tenía una escuela y cuando yo me fui a Haití y regresé, su escuela tenía dos casas. Entonces, en el viaje a Haití, ella sintió en su corazón, cuando yo regresé, ella ya me esperó con la sorpresa. Y ella me dijo: te voy a dar
la una casa. La otra no, dice, pero la una. Como algo que había sido el patrimonio de ella y de mi papá. Bueno, es en el suburbio, no es algo tan grande tampoco. Pero yo lo arreglé y me salieron 2 localcitos comerciales, bonitos. Tampoco es que son tan caros que se los alquila, porque es en el suburbio de la ciudad, uno no puede cobrar mucho. Entonces esos 2 localcitos yo los alquilé. Y ya era una bendición para mí eso. Y pasé bien durante algún tiempo, todo bien, gracias a Dios. Pero hermanos, hace unos 3, 4 meses, una de las personas que me alquilaba, que son 2, una de ellas se cambió de teléfono, se cambió de casa y yo no la localizaba. Y cada vez que yo iba, ella no estaba. Ya pasaron 2 meses y no me pagaba. Entonces yo empecé a orar, Señor, ayúdame. Si tú me diste esto como una bendición para mi vida, haz que esta mujer me pague. Y si no, ayúdame a sacarla. Pero lo más terrible, hermanos, es que luego eso se cerró con candado, esta mujer, y desapareció. Yo no la encontraba ni en el Facebook, ni en el internet, ni por ningún lado. Y hablé con una amiga abogada, y esta abogada me dice, tú no puedes abrir ese candado, porque vas a empeorar la situación. Ahí lo único que te queda es meterle un juicio, y el juicio vale mínimo $600, y yo le cobraba a ella 200 mensual. Uy, Dios mío, me asustó. Me dice, no hagas, porque así hay muchos que tienen esta costumbre para sacar después provecho. Tú le abres y ella dice, no, si yo tenía tantas cosas, y tienes más bien tú que pagarle. Ahora la situación está terrible, dice, las leyes están a favor del inquilino. Ay, Dios mío, bueno, yo la busqué, hermanos, la he buscado por todas partes y no la encuentro, no la he encontrado. Al otro inquilino de ahí al lado yo le decía, por favor, avíseme si viene. Y este señor decía, no viene. Yo llegué a pensar hasta algunas cosas, ¿no? Yo decía, Dios mío, ¿no será que esta mujer quiere local para en la madrugada, traer algo que no está bien ahí? Y veía las noticias que salen cosas feas que hacen en los locales comerciales. Entonces, yo me puse a orar. Y ya dejé de preocuparme un poco y empecé a orar. Señor, tú la encontrarás donde quiera que esté esta mujer. Tú la encontrarás. Y he estado orando, hermanos. Y la semana pasada, una noche, me acosté a dormir, oré y al otro día me despierto soñando. Soñaba que ese día, yo iba al local. Y me la encontraba y ella llegaba y que yo le decía, en estos momentos usted me desocupa el local. Y que ella me decía, no, que quiero arreglar. No, nada de arreglar. Si quiere no me pague nada de lo que me debe, pero salga. O sea, y yo me desperté sintiendo, este día ella sale del local. Oiga, y fue así. Sentí hasta el ánimo para ir allá porque yo no quería ni ir, me decepcionaba de ver lo que estaba pasando. Fui y cuando voy y llego, me dice la señora que estaba en el otro local, yo llego y le digo, oiga, mire, voy a buscar a esta señora, ayúdeme. Y me dice, no se preocupe. Ayer la señora vino y sacó todo, se llevó todo y hasta abierta le dejó la puerta que nosotros tuvimos que ponerle un candado. Gloria a Dios. Hermanos, eso es lo que hace el Señor. Mire, yo estaba pensando, porque de todas maneras esa casa es de mi mamá y yo no puedo tenerle algo, aunque me haya dado, tenerla de esa manera. Iniciar un juicio, ¿de dónde sacaba tanta plata para ese juicio? Pero ya Dios me dio un sueño de algo que ya había sucedido. Yo ni siquiera tuve que verla que salga ni sacarla, ya el Señor mismo se encargó de sacarla. El sueño fue real, fue de Dios. Hermanos, es que Dios es tan bueno con nosotros. Y aquí dice tan clara su palabra. Yo enseguida recordé este versículo. Dice, por nada estéis afanosos. No te desesperes. No te intranquilices. No te preocupes. No dejes de buscar a Dios por ese problema. A veces más bien dedicamos más tiempo al problema y dejamos de buscar a Dios. Y no nos salen bien las cosas.
Yo recordé este versículo, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué es lo que tú necesitas? Dios lo conoce, pero Dios quiere oír tu voz pidiéndoselo. Porque imagínese lo bonito que es para un padre cuando tiene un bebé chiquito y que su bebé le pida las cosas. ¿Eso no es lindo? Es bonito. Bueno, más bonito es cuando hay para comprarle, ¿no? Cuando no hay, me imagino que no debe ser tan bonito. Pero es lindo oírlos, que vienen y le dicen, papi, mami, cómprame tal cosa, ¿verdad? A mí me encanta ver a mis primitos cuando me dicen, no pueden ni hablar, pero ya ellos quieren que les compre un yogur, una gelatina, ¿verdad? Que me da gusto verlos. Yo me imagino que así es Dios cuando nosotros vamos y le pedimos. Él no quiere que nosotros nos quedemos con nuestras necesidades escondidas, sino que tengamos nuestra relación con Él como un hijito con su padre. Y por eso nos dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y dele gracias a Dios, porque esa oración ya Dios la escuchó y te va a responder. Alábale a Dios con todo tu corazón, aleluya. La Biblia es tan clara. Lo que pasa es que a veces nosotros nos olvidamos. Dice, ¿qué padre, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Imagínense. Los jóvenes que quieren casarse tienen que pedirle la esposa al Señor. No es la primera que veo, esa me gusta, ya. No, pídale al Señor. Por eso es que después se equivocan y salen tantas situaciones terribles. Primero oren para que Dios le dé una mujer conforme al corazón de Dios. Y lo mismo a las mujeres. ¿Qué padre, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿O qué padre, si su hijo le pide pescado, le va a dar una serpiente? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más? Es Dios y Él es todopoderoso. Si nosotros le pedimos, Él nos responderá. Y eso es andar en fe. Orar. Para orar usted tiene que tener fe. Porque la gente que no tiene fe no ora. No tienen tiempo para orar porque no creen. Pero dice la palabra del Señor que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que Él es recompensador de los que le buscan. Si tú buscas a Dios, Dios te va a recompensar. ¿Y de qué manera te va a recompensar? Contestando a tus peticiones, contestando a tu oración. Tú tienes que ser un hombre, una mujer de oración. Y tú vas a ver cómo vas a salir adelante. No podemos llegar, hermanos, al cielo. No podemos ir y seguir en el camino cristiano si no somos mujeres de oración y los hombres de oración. No podemos, porque no se puede vencer sin oración. Velad y orad para que no caigáis en tentación. ¿De dónde vienen nuestras fuerzas? Del Señor. Pero ¿cuándo las recibimos? Cuando oramos. Tenemos que orar. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama encuentra. Aleluya. Pide y Dios te va a responder. Busca y tú vas a encontrar. Llama y Dios te va a abrir la puerta. Pero si nosotros dejamos de orar, nosotros, hermanos, a veces nos volvemos vagos. Queremos estar tiempo en el Facebook, queremos estar tiempo en el WhatsApp, queremos estar tiempo en el trabajo, en los negocios, tenemos tiempo para ir a comer, tiempo para ir a conversar, pero no sacamos tiempo para orar. Y eso es lo malo. Nos cogen las 10 de la noche y hacemos una oración relámpago y nos acostamos a dormir. Ese es un gran problema. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Si usted tiene una agenda, ponga en su agenda un tiempo para orar.
Y si usted no tiene una agenda, usted piénselo y separe intencionalmente un tiempo para orar cada día. Si usted no separa ese tiempo, usted no lo va a hacer. Usted tiene que separarlo. Y que nadie lo moleste en ese momento, apague su celular. En ese momento apague el televisor. En ese momento dígale que nadie interrumpa. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos de tener en nuestra casa un lugarcito donde podamos cerrar la puerta y decirle a la esposa, al esposo, por favor, dame 15 minutos, dame media hora sin interrumpirme, porque voy a estar a solas con mi Padre Celestial. Es que tenemos que decirle así a nuestra familia, porque si no, no van a entender, interrumpen. Y hermanos, nuestra comunión con Dios debemos de separar ese tiempo, porque es muy importante. Sin oración no va a haber crecimiento, hermanos. No va a haber crecimiento espiritual. Casi siempre Dios permite que pasemos por diferentes necesidades para que aprendamos a confiar en Él, a pedirle a Él y para que aprendamos a orar. ¿Qué le dijo los discípulos a Jesús? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Es lo que más le pidieron los discípulos a Jesús. No le dijo, enséñanos a predicar. ¿Qué les dijo? Enséñanos a orar. Si nosotros aprendemos a orar, lo demás, hermanos, Dios nos lo dará en el camino. La oración es la llave que abre la puerta de las bendiciones de Dios para tu vida. La oración es la llave, hermanos, no hay otra. Yo varias veces les he contado a ustedes, cuando yo me dediqué para el ministerio, yo perdí toda. En ese tiempo mi mami no entendía, después entendió, pero en ese tiempo ella no entendía. Entonces ella me dijo, hasta hoy tienes comida, ropa y transporte en esta casa. Si tú no quieres ser la ingeniera comercial que yo quiero que seas, verás de qué vives. Yo tenía 17 años. ¿Y qué hice, hermano? Oré. Estaba de rodillas en la iglesia orando, cuando de pronto la esposa del pastor me llama. Y el pastor de ese tiempo, que era otro pastor, viene y me dice, hermana Jessica, Dios ha puesto en mi corazón que usted tiene un llamado de parte de Dios. Así que le vamos a dar trabajo y usted se va a ir a estudiar al Seminario Bíblico Alianza. Yo le voy nosotros aquí de la iglesia vamos a pagarle, hermanos, y todo ese primer año de estudio me lo pagaron y yo trabajé y tuve para mi comida, tuve para mi pasaje, tuve para mi ropa, tuve para mis libros. En el siguiente año cambiaron de pastor. El siguiente pastor ya me dijo, todo lo que el pastor pasado hizo, ya no lo vamos a hacer. Pero ya ahí, Dios había tocado el corazón de mi mamá. Y mi mamá me dijo, yo sé que Dios te ha llamado a servirle, yo te voy a apoyar. Y de allí en adelante, ella me apoyó en todo. Hasta me pagó los estudios, me compraba los libros, todo, hasta el día que me casé. ¿Sí ve cómo es Dios? Nunca nos abandona. Dios nunca nos desampara. No importa la situación que tengamos, nosotros lo que tenemos que hacer es orar, porque Dios es real. Dios es nuestro Padre. ¿Cómo nos va a abandonar nuestro Padre? En ninguna circunstancia, en ninguna situación. Cuando pasamos momentos difíciles es cuando más cerca está de nosotros. Amén. Así que, ¿qué es lo primero que debe hacer cuando tiene una necesidad? Orar. Está enfermo, tiene un cólico, primero ore y de ahí vaya al médico. Porque inclusive hasta Dios le va a guiar a qué doctor ir. No se desespere buscando usted, porque nosotros a veces nos equivocamos. Pero Dios no se equivoca y Dios nos ayuda. Guíame, Señor, ¿qué debo hacer en esta circunstancia? Me estoy muriendo, Señor, pero tú actúa en mí. Obra, Señor. Amén. Bien. Si usted tiene deudas, no corra a pedir que le presten dinero. Ore. Que Dios va a abrir una puerta. Ore y también sea responsable, ¿no? No que se la va a pasar orando y no va a trabajar. Tampoco es así. Bueno, vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 31.
Mateo 6:31. Dice así: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hay gente que vive desesperada. ¿Y qué va a ser de mi futuro? Pero ¿qué dice la palabra? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca a Dios primeramente en tu vida y verás cómo todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Pero a veces nosotros primero buscamos las añadiduras. Nunca lo haga, hermano. Si usted ya lo hizo antes, no lo vuelva a hacer. No lo vuelva a hacer. Porque todo lo material son añadiduras. Pero el dueño de todo es Dios. Y nosotros debemos de buscar a Dios. Dice la palabra del Señor, Él sabe de qué cosas tienes necesidad. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso que tú necesitas vendrá por añadidura. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Dios. Él ha prometido estar con nosotros. ¿Cómo nos va a dejar en los momentos más difíciles? No, Él no te va a abandonar. Él te va a sacar adelante. Segundo lugar, debemos esperar la dirección de Dios. Amén. A ver, dijimos que no debemos desesperarnos ni angustiarnos. Oremos y esperemos la dirección de Dios. Qué difícil a veces es esperar, pero hay que aprender a esperar la dirección de Dios. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 15. Isaías 30, 15. Isaías 30, 15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. El pueblo de Israel, Dios le dio un mensaje. Estate quieto por un momento, les. Estate quieto. Porque en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. O sea, hay momentos en los que tenemos que actuar, pero hay momentos en los que mejor quedémonos tranquilitos y esperemos la dirección del Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay puertas que solo Él las puede abrir. Y ni por más que usted empuje, no se van a abrir. Mire cómo yo estaba que buscaba en el internet la dirección de esta mujer. Le pregunté por teléfono a un primo mío que vive por allá también y le digo: ayúdame con esta persona que se ha cambiado de casa, se ha cambiado de teléfono, no la hallo por ninguna parte. La busqué en las páginas amarillas, en las páginas blancas, en todas las páginas de todos los colores, y en ninguna parte la encontraba. Pero no tuve que actuar yo, no tuve que hacer un juicio yo, ¿me entiende? Dios actuó. Hay ocasiones en las que tenemos que actuar, pero también hay ocasiones en las que quietitos Dios va a obrar. Quietitos Dios va a abrir la puerta. Dios va a llegar en el momento en el que tú menos te imaginas. Y Él va a abrir esa puerta que quizás ha estado cerrada por mucho tiempo. Pero si tú eres un hombre o una mujer que has estado orando por esto. Amén. Si no has estado orando por esto, entonces ¿qué esperas que pase? Siempre que un hombre o una mujer ora, algo va a pasar. Esa oración va a ser contestada. Podemos esperar con confianza. Dice la palabra: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Mientras usted ora y espera, Él le va a guiar. Y en tercer lugar, vamos a ver qué debemos hacer: actuar en la dirección que Él nos ha dado. Primero vamos a orar
Segundo, vamos a esperar en la dirección de Dios. Y en tercero, vamos a actuar en la dirección que Él le ha dado. Amén. Nuestro Dios es creativo, es creador de los cielos, la tierra, el mar. Las cosas más grandes y más lindas del universo han sido creadas por Él. Él nos va a guiar, así como Él ha hecho todo, Él también puede guiarnos para que nosotros actuemos. Él siempre nos va a guiar, pero nosotros, luego de que recibamos esa guía, nosotros debemos actuar. Amén. Aleluya. Cuando ya Él nos guíe, ya no debemos de quedarnos brazos cruzados, sino que allí debemos hacer lo que Él nos ha guiado a hacer. Bueno, a veces hay personas que también piensan, por ejemplo, quieren un trabajo y dicen, voy a orar, pero luego de orar Dios les guía, ¿no? Vaya, lleve esta carpeta, haga tal cosa, pero no lo hacen. Esperan que el trabajo les vaya a buscar a la casa, les vaya a tocar la puerta, no. Si ya oraste, si ya recibiste dirección de Dios, ahora empieza a buscar un trabajo, a poner un negocio, emprender un negocio, que Dios te va a ayudar y te va a bendecir, te va a dar clientes, siempre y cuando seas un buen trabajador. ¿Sí o no que los buenos trabajadores tienen clientes? Tienen clientes porque tú haces las cosas bien, como para el Señor, no como para los hombres, sino como para el Señor. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 15, versículo 6. Deuteronomio 15, 6. Dice así: el Señor tu Dios te bendecirá como lo había prometido, y tú podrás darle prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. ¿Qué dice la palabra? El Señor tu Dios te bendecirá como lo había prometido. Dios ha prometido bendecirte. Si Él lo ha prometido, ¿cómo no lo va a hacer? Pero saben, hermanos, también hay una situación medio complicada allí, que a veces nosotros estamos mal. Y también la Biblia dice que cuando oramos mal, esa oración no va a ser contestada. Mire, Dios ha prometido bendecirnos, pero a veces no recibimos las peticiones que hacemos porque oramos mal. ¿De qué manera? Oramos quejándonos. Ay, Señor, pero mira que no tengo tal cosa, y tal hermana tiene, o cosas por el estilo. Estamos cayendo en la queja. Eso no le agrada al Señor. La palabra del Señor dice: el Señor tu Dios te bendecirá como lo había prometido. Él te bendecirá, pero no seas quejumbroso, porque dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, por la queja, se quedó en el desierto. Nosotros por quejumbrosos nos podemos estar quedando en el camino. Hay gente que se queja de su familia, hay gente que se queja de los hermanos, hay gente que se queja de su trabajo, hay gente que se queja del pastor, hay gente que se queja de su jefe, de todo se queja. Pero acuérdense lo que decía el primer versículo que estudiamos: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras oraciones, vuestras necesidades, con toda oración y súplica y con acción de gracias. Nosotros debemos aprender a orar con acción de gracias. Señor, yo te doy gracias, yo tengo esta necesidad, pero a pesar de mi necesidad, yo te doy gracias. Yo estoy agradecido contigo, yo estoy agradecida contigo. Yo estoy contenta, tengo una necesidad, pero tengo contentamiento por lo que tú has hecho. Hay gente que por ver lo que no tiene, no agradece lo que ya tiene. ¿Cuántas cosas Dios te ha dado por las cuales agradecer? Y nos olvidamos porque nos pasamos en la queja y en la queja y en la queja.
Dios no nos va a oír, Dios no va a responder una oración si estamos con tanta quejadera, hermanos. Dios no nos va a responder. Otra cosa que yo he visto, gente cuando ora, es que se justifican a sí mismos y todos los demás están mal. Yo oí en una ocasión una hermana que decía, Señor, te doy gracias porque mi hija no es como esas otras muchachas, brinquillas y esto y el otro y el otro. ¿Ustedes creen que está bien esa oración? Está justificándose, está enorgulleciéndose y está hablando mal de otro. Eso está tan mal, hermano. Es como, por ejemplo, ¿qué le digo? Por ejemplo, ven, Sarita, un momentito. Ven un momentito. Ven, pero ven rápido. A ver, sube hacia allí. A ver, es como que yo diga, mírate hacia allá. Sarita, yo la amo a Sarita, yo la quiero, qué lindo cabello que tiene Sarita. Y digo que la quiero a Sarita, pero cojo y le doy un golpe en el estómago. Sarita pensará que yo la quiero. No, mire, ella que es chiquita, es pequeña, y ella no cree que yo la quiero. ¿Sabe que a veces hacemos eso nosotros? La iglesia es ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Y Cristo qué es para la iglesia? La cabeza. Si yo golpeo el cuerpo, Cristo me va a creer que yo lo amo. ¿Por qué? Porque estoy golpeando su cuerpo. Entonces Cristo no me va a creer que yo lo amo. ¿Cómo va a responder mi oración si estoy siendo hipócrita? A veces oramos y oramos mal. Señor, es que yo soy la única santa que existe en esta iglesia. ¿Qué estoy haciendo? Estoy golpeando a todos los demás, menospreciando, teniéndolos en poco, como que todos los demás viven en pecado y solo yo vivo en santidad. ¿Me entiende? ¿Usted cree que esa oración le va a agradar a Dios? No, hermano. Gracias, Sarita. Porque ahí hay orgullo espiritual. Ahí hay egocentrismo. Y eso no está bien. Dios ha prometido bendecirnos, pero no te va a bendecir si vives de esa manera, orando. Señor, es que yo no soy como los demás. Yo soy tan pura. Y menosprecio al resto. Y no solo en la oración, a veces hablamos de esa manera. A veces hablamos de esa manera. Y esta hermana decía, es que mi hija no es como las demás. O sea, yo sé que todo padre debe amar a su hija, pero no debe menospreciar a ninguna otra hija. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Cuidado. Cuidado, porque el amor a los hijos puede cegar a alguien que está viendo perfección en su hijo y en los demás ve todas las imperfecciones del mundo. Cuidado, hermano. Cuidado, vayamos a estar golpeando el cuerpo de Cristo. Porque en medio de todas las imperfecciones que podamos tener los seres humanos, Cristo murió por nosotros y nos ha hecho nueva criatura. Y todos los pecados que hayamos tenido los ha lavado con su sangre preciosa. Y somos blancos. Nuestros pecados han sido limpiados. Dice, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y ay del que se mete con uno de mis pequeñitos, dice la palabra. No hay perfección definitivamente en nadie. Pero Dios, ¿sabe cómo nos ve? Ay, es que si Dios nos viera directamente, nosotros no tendríamos entrada en el reino de los cielos. Pero ¿sabe cómo nos ve Dios? Nos ve por medio de Jesucristo. Ah, es que este es así, esto tiene el otro. Sí, pero yo lo veo por medio de Jesús, dice Dios. Y cuando lo veo por medio de Jesús, lo veo limpio, sin pecado, puro, en santidad. Porque Él pagó el precio de nuestro pecado. Por eso mucho cuidado con estar criticando a sus hermanos,
con estar menospreciando, teniendo en poco a la gente. Dice la palabra del Señor que cuando estemos con Él nos vamos a llevar sorpresas. Gente que de pronto usted ni se imaginaba. Y va a estar allá en el cielo. Y quizás con una corona y con una recompensa mayor que la nuestra. Cuidado, hermanos. Aquí dice, el Señor tu Dios te bendecirá como lo había prometido. Pero ¿cómo esperas que Dios te bendiga si golpeas el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, santa, que ha sido limpiada por su sangre preciosa? Si le das un golpe a la iglesia, se lo estás dando a Cristo, porque Él es la cabeza. Amén. Entonces aprendamos, hermanos, eso y tengamos cuidado con lo que hablamos. Y si vemos una fallita, si vemos algo mal en un hermano, hablemosle con amor y oremos por esa persona. Oremos, intercedamos por él y por ella. Y animémoslo a vivir en santidad, porque la palabra del Señor nos manda a animarnos los unos a los otros. Y preocupémonos y no destruyamos, ni tengamos en poco, ni les veamos debajo de nuestro hombro, como que nosotros, ¿qué si nosotros también Dios nos ha perdonado cuántos pecados? Si no fuera porque Cristo murió por nosotros en el infierno, perdidos por la eternidad. Por la sangre de Cristo y por la gracia de Dios somos salvos. Ningún mérito, ni usted ni yo, ningún mérito hemos hecho para ganarnos la salvación. Ningún mérito. Los méritos son solo de Cristo. Así que nunca ve a nadie por debajo de su hombro, ni se crea usted más espiritual que el otro, ni esté menospreciando a nadie, porque eso está mal. Eso a Dios le desagrada. El fariseo y el publicano estaban orando. Y el fariseo le dijo, Señor, gracias, porque yo no soy como este pecador, como este ladrón, como este, yo no soy, y yo. Un cristiano yo ese. Y el publicano que dijo, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Perdona mis pecados. Y Jesús dijo que el fariseo no fue escuchado, pero el publicano se fue de allí siendo escuchado, porque fue humilde. Hay que aprender, hermanos, que en la oración la humildad es muy importante. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, entonces, si tenemos una necesidad, tenemos que ir al Señor, pero tenemos que aprender a orar. Cuidado en su oración, hermanos, cuidado en su oración. Vaya a ver orgullo, y no sea que el Señor le haga ver que es usted el que tiene que cambiar. Saben que en una ocasión yo tuve un problema con mi esposo. Estábamos en Quito y Chamber, y yo bajo las escaleras de allí, porque es un edificio alto, yo vivía en el último piso, bajo y me voy a la iglesia. Como yo tenía las llaves, me metí, me arrodillé y oré. Señor, míralo, este hombre como es, Padre, ten misericordia. Y mira lo que me hace, Señor. Y yo bravísima y llorando. Como que el Señor dijo, te voy a dejar que te desahogues ahí. Y yo era que todo lo malo, y mire qué mal que estaba orando, acusando a mi esposo delante del Señor. Señor, perdóname, Padre. Oye, y después de un rato que lloré, y ahí estaba arrodillada, yo sentí, hermanos, como que una mano me tocó mi hombro. Y me remeció un poquito. Y me dijo, respeta a tu marido. ¡Wow! Esas palabras. ¿Sabe lo que pasó? Yo ya no centré mi oración. Yo me di cuenta que no era mi esposo el culpable. Si me dice respeta, entonces yo estaba como echándole toda la culpa a él y como denunciándolo delante del Señor. Y no estaba viendo mi parte, que era lo que en mí estaba mal. Pero Él me lo hizo entender, y gracias a Dios, porque si no es Él el que me habla y me muestra las cosas de esa manera, capaz que yo no entendía. ¿Y qué pasó después? Llorar nuevamente, pedir perdón. Señor, perdóname, entiendo que soy yo la culpable. Y de ahí, después de pedir perdón,
tener que ir a pedirle perdón a mi esposo también para arreglar las cosas, porque entendí que yo era la que estaba mal. A veces nos pasa así y eso no está bien, que nosotros estemos denunciando delante de Dios a nuestros hermanos. No está bien. A veces nosotros mismos somos los culpables. Tengamos cuidado, porque si es un hijo de Dios, Dios lo ha limpiado. Y todos tenemos errores, pero nosotros no debemos de acusar. ¿Sabe quién es el acusador según la Biblia? Es Satanás. Nosotros no debemos de ponernos en ese lugar. Que el Señor nos perdone si lo hemos hecho y que nos ayude a cambiar. Ahora, si tenemos un problema de enfermedad, tenemos que buscarlo a Él para que nos sane. ¿Quién es el que puede sanarnos? Él, Dios. Le voy a recordar el caso de Ezequías. Dice la Biblia que el rey Ezequías cayó enfermo de muerte. Y esa enfermedad de muerte, ¿qué enfermedad de muerte es ahora? Puede ser un cáncer. ¿Qué más? SIDA, leucemia. Esas insuficiencia renal también, ¿verdad? Hay enfermedades de muerte. La diabetes cuando ya está bien avanzada. Derrame cerebral. ¿Qué enfermedad habrá sido? Aquí no dice, pero dice cayó enfermo de muerte. O sea, podía haber sido cualquiera de esas enfermedades. Una enfermedad de muerte. Él se iba a morir. Y dice, vino el profeta Isaías y le dijo, ordena tu casa porque te vas a morir. Mira lo que hizo Ezequías. Dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, que hagas misericordia de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. O sea, él oró, se humilló y lloró. Mire esta oración, lloró delante de Dios. Es que Dios a veces permite cosas en nosotros porque Él quiere quebrantar nuestro corazón. Nuestro corazón a veces es demasiado duro, no se quebranta con facilidad. Entonces a veces tienen que pasarnos cosas para quebrantarnos y llorar delante de Dios. Ezequías, mire lo que le pasó, se iba a morir. Y todavía más, aparte de la enfermedad, viene Isaías y le dice, te vas a morir. Isaías era el profeta de Dios. Y Ezequías no estuvo por nada, sino que se arrodilla, clama a Dios, Señor, ten misericordia, haz memoria, Señor, que he vivido para agradarte, te suplico que me sanes, y llora y llora y llora ahí Ezequías por su vida. ¿Y qué dice la palabra de Dios que Dios hizo? Ya Ezequías iba a morir, ya Dios dijo, Dios determinó que se muera. Pero la palabra del Señor dice que Dios le dijo que le alargaría su vida 15 años más. Ya se iba a morir, pero Dios le dio 15 años más de vida. Aleluya. Para Dios no hay nada que sea imposible. Los médicos podrán decir un diagnóstico, pero Dios tiene la última palabra. Amén. Así que oremos, oremos y oremos, porque Él tiene la última palabra. Nosotros podemos alcanzar misericordia. Alcanzar misericordia en el altar del Señor. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, mi Señor. Te pedimos que nos perdones por todas las veces que hemos orado mal y por todas las veces que no hemos orado, Señor. Ayúdanos para que la oración sea para nosotros un estilo de vida. Como dice tu palabra, orad sin cesar. Que desarrollemos el hábito, Señor, que si vamos en el bus, en lugar de que nuestra mente esté en esas músicas o en esas cosas que a veces están, Señor, que nuestra mente esté concentrada en una oración a ti. Señor,
que si estamos haciendo cola en algún lugar, en lugar de enojarnos, que nuestra mente esté intercediendo a ti, Señor. Ayúdanos a vivir conectados a ti cada día de nuestras vidas, cada minuto, cada segundo. Entender que tú estás con nosotros en cualquier lugar en donde vayamos. Ayúdanos a desarrollar ese hábito tan precioso que tú, mi Jesús, nos diste ejemplo. Dice tu palabra que tú te levantabas muy temprano para estar a solas con Dios. ¿Cuánto necesitamos cada día estar a solas contigo? Tú quieres derramar sobre nosotros bendiciones maravillosas, pero a veces nosotros no las recibimos porque no te buscamos. Andamos detrás de las añadiduras, pero no del dador de la vida. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. También te pido, Señor, que tú aumentes la fe de todo este pueblo, Señor, porque sin fe no vamos a orar, Señor. Pero cuando tenemos fe, te buscamos, porque sabemos que te encontramos. Dios de mi salvación, te ruego que derrames sobre cada hermano de esta congregación, que derrames de la fe y que aumentes esa fe. Dios mío, como te dijo uno de tus discípulos, aumentanos la fe. Te pido eso para todos los que estamos aquí. Aumentanos la fe. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Te pido que obres. En el nombre de Jesús te lo ruego. Hermano, ahí donde usted está, usted conoce su necesidad. Póngala en las manos de Dios. Ore al Señor en esta noche. Toma este tiempo para decirle, Señor, mira, esta es mi necesidad. En tus manos la pongo. Interven, mi Dios, porque yo sé que tú eres real, que tú eres poderoso. Yo sé que tú escuchas la oración. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Bendice a tu pueblo, escucha el clamor de tu pueblo. Responde nuestras oraciones. Corrige si hay algo que está mal, Señor, en nuestras oraciones. Corrige para que podamos orar como a ti te agrada, Señor. Pero no permitas que se rompa la comunión contigo, nunca, de ninguno de los que estamos aquí, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Y te pido que contestes la oración de tu pueblo. Tú que conoces las necesidades de cada uno. Respóndenos, Señor, porque en ti está nuestra confianza. De ti dependemos, en ti esperamos y en ti perseveramos, amado Señor. Gracias por todo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.